La llama que sonreía en la quebrada. Hola, gato macabro. Te escribo desde el Alto, Bolivia. Aquí la gente está acostumbrada a ver cosas raras en los cerros, en los caminos y cerca de las apachetas, lo que me pasó a mí de niña. Me dejó traumas de por vida. En vacaciones, mis papás me llevaban al campo donde vivía mi abuela, en una comunidad un poco alejada, de esas donde en la noche solo se ven estrellas. La casa de mi abuela era de adobe, con techo de teja vieja, y detrás pasaba una quebrada angosta con agua helada que bajaba de los cerros. Cerca de la quebrada había un baño viejo, de esos de hueco en el piso, que ya nadie usaba. La puerta siempre estaba entreabierta y mi abuela decía que no fuéramos ahí porque era peligroso, que el piso estaba mal y que podíamos caernos. Los adultos siempre lo explican todo como si fuera algo práctico, pero yo sentía otra cosa. Ese lugar se sentía raro. Mi abuela tenía llamas y ovejas. A mí me gustaba mirarlas desde lejos, porque las llamas siempre me dieron un poco de cosa con su forma de mirarte, como si te juzgaran. Pero había una en especial, una blanca con manchitas marrones en el cuello. Mi abuela decía que esa era mañosa, que no se dejaba tocar y que a veces se quedaba mirando hacia la quebrada, como si viera a alguien. Una tarde, mi prima y yo estábamos jugando cerca del corral, cuando escuchamos a mi abuela gritar desde la cocina. No se vayan a la quebrada. Quédense por aquí nomás. Asentimos, pero ya sabes cómo son los niños. Apenas se metió a la casa, mi prima me dijo: vamos a ver el baño viejo, dicen que ahí asustan. Yo tenía miedo, pero también curiosidad. Caminamos hacia la quebrada. Y se escuchaba el agua corriendo por debajo. El baño estaba un poco más arriba, como colgado al borde. La puerta, como siempre, estaba entreabierta. Al acercarnos, sentí que el aire se ponía frío de golpe, más que en el resto del patio. Mi prima se quedó atrás. Yo di un pasito más, hasta quedar justo frente a la puerta. Ahí fue cuando la vi. Primero pensé que era una llama dentro del baño, pero no cabía bien. Tenía el cuello encorvado hacia un lado para poder estar debajo del techo. El cuerpo era de llama, con su pelaje blanco y las manchitas marrones. Pero la cara no era normal. Los ojos eran más pequeños, y alrededor tenía arrugas, parecía tener el rostro de persona vieja. No hizo ningún sonido. Solo me miró, inclinando un poquito la cabeza, igual que hace una persona cuando saluda sin hablar. Yo me quedé clavada ahí, sin poder moverme. La llama dio un paso adelante. Se veía demasiado consciente. Su cabeza se acercó a mi cara. Sus ojos no pestañearon. Y entonces hizo algo que no es propio de un animal. Levantó una de sus patas delanteras y la apoyó despacito en el marco de la puerta, justo al lado de mi mano, como si me invitara a entrar. Yo di un grito fuerte. Mi prima salió corriendo. La llama no se movió, solo retiró la pata y ladeó más la cabeza, abriendo la boca un poco, mostrando los dientes en una sonrisa que parecía humana, como si estuviera entretenida. Salí corriendo, llorando, hasta donde estaba mi abuela. Ella se enojó al principio, porque habíamos ido donde nos dijo que no. Pero cuando le conté cómo había sido, se quedó callada. No se rió, no me dijo que era mentira. Se quedó mirando hacia la quebrada, pensativa. Esa noche, cuando ya estábamos adentro, escuchamos un ruido afuera, como algo golpeando la pared. Mi abuela se levantó, prendió la vela y se asomó por la ventanita. Yo la seguí, aunque me temblaban las piernas. Desde la ventana se veía el baño viejo y un pedazo del corral. Las llamas, todas menos una, estaban echadas. La llama blanca con manchitas estaba parada, mirando directo hacia el baño. Y la puerta del baño estaba abriéndose y cerrándose despacio, sola, como si alguien la empujara con la mano. Mi abuela empezó a rezar en voz baja. Yo no entendía todo, pero repetía algunas palabras. La puerta se detuvo. La llama blanca alzó el cuello y, por un segundo, te juro que su sombra en la pared parecía de una persona alta encorvada, no de un animal. Mañana la vamos a vender, dijo mi abuela. Ese animalito ya no está limpio. Al día siguiente, unos comunarios vinieron a llevarse la llama. Cuando la sacaron del corral, yo vi algo que me hizo sudar. Cuando pasó cerca de mí, volvió a hacer esa sonrisa extraña y aterradora, bajando un poco el hocico pero levantando los ojos, como despidiéndose. No duró mucho en la otra comunidad. A los pocos días, la señora que la compró vino a reclamarle a mi abuela, diciendo que la llama no comía, que se la quedaba mirando en las noches, y que sus perros se ponían a llorar cuando ella se acercaba al corral. Al final, la sacrificaron. La enterraron lejos de las casas, cerca de la quebrada de otra comunidad. Y mi abuela, cuando se enteró, solo dijo: mejor, así ya no anda usando ese cuerpo.
Nunca más volvimos a acercarnos al baño viejo. Con los años terminó de caerse, y ahora solo quedan unos restos de adobe. Y lo que más me inquieta es esto: muchos años después, en otra visita, una prima pequeña me dijo: allá, en el bañito viejo, hay una señora con cara arrugada que se ríe. Ella jamás escuchó mi historia. Y yo ya no estoy segura de que lo que vi fuera una llama. Tal vez era otra cosa que solo usaba el cuerpo de la llama para asomarse y sonreír. El perro que cruzaba las piernas en el sofá. Hola, gato macabro. Me llamo Javier, pero todos acá me dicen Jai. Soy mexicano, de Sonora, pero ya tengo varios años viviendo en Phoenix, Arizona. Te escucho mientras manejo para la chamba. O mientras limpio el depa. Esta historia pasó acá, en Estados Unidos, pero el miedo se siente igual que allá en el rancho, créeme. Vivo en un apartamentito chiquito, de esos que tienen sala, cocina y un cuarto. Al principio vivía solo, pero después adopté un perro. Era un pitbull color café claro, al que le puse Chico. Tenía cara noble, cuerpo fuerte. Chico era tranquilo. Dormía en su camita, jugaba con su pelotita, todo normal. A veces ladraba cuando alguien pasaba por el pasillo, pero nada fuera de lo común. O eso creía. Una noche, después de un turno largo, llegué muerto. Me tiré en la cama con todo y uniforme. Eran como las 11. Cerré la puerta del cuarto, pero no con seguro. Chico se quedó en la sala, ahí le gustaba dormir. No sé cuánto tiempo dormí, pero me despertó una sensación rara. Como si alguien estuviera caminando dentro del depa, como cuando una persona no quiere hacer ruido. Abrí los ojos y vi que la puerta del cuarto estaba entreabierta. Yo estaba seguro de haberla cerrado. Del otro lado, se veía una línea de luz tenue de la sala, la que viene de los postes de afuera. Escuché algo más, un golpe suave, contra el piso. Me senté en la cama, con el corazón acelerado. Llamé bajito. Chico, ¿eres tú? No hubo ladrido. Nada. Me levanté y abrí la puerta un poco más. Lo que vi en la sala casi me vuelve loco. Chico estaba sentado en el sofá. Pero no como perro normal. Estaba recargado contra el respaldo, con el lomo apoyado, y las patas traseras extendidas hacia el frente, cruzadas a la altura de los tobillos, igualito que cuando una persona se sienta a ver la tele y cruza las piernas. Las patas delanteras las tenía sobre el estómago, dobladas, la cabeza inclinada hacia un lado, viendo directo hacia la pantalla apagada del televisor. El ruido venía de una de sus uñas golpeando el borde de la mesa de centro. La movía despacio, como cuando alguien da golpecitos con los dedos mientras piensa. No sé cuánto tiempo me quedé mirando. Él no volteó al principio. Seguía ahí, en esa postura completamente antinatural para un perro, pero tan normal para un humano. Hasta que respiré más fuerte, como un sollozo. Entonces, sin mover el resto del cuerpo, solo giró la cabeza hacia mí. Sus ojos brillaban con la poca luz de la calle. No tenían la mirada juguetona de siempre. Estaban serios. Muy serios. Chico, dije en un susurro. El perro descruzó las patas y se incorporó. Se bajó del sofá, ya en 4 patas, y caminó hacia mí, moviendo la cola como si nada. Casi me convencí de que lo había imaginado, pero el cojín del sofá quedó hundido, como si se hubiera sentado ahí alguien más pesado. Esa fue la primera vez. Después, empecé a notar cosas raras. Por ejemplo, hubo noches en que, al llegar del trabajo, encontraba el control remoto del televisor en el sofá, justo en el lugar donde se sentaba Chico. Una vez lo dejé tirado debajo del sillón a propósito. Cuando regresé del trabajo, el control estaba sobre la mesa. También empezó a hacer algo que me inquietó. Cuando sonaba la puerta del vecino, Chico no corría a ladrar a la puerta, como hacen todos los perros. Él caminaba hasta la entrada y se quedaba de lado, como una persona que se asoma a través del ojo de la cerradura, con la cabeza inclinada y el cuerpo recto. Un día, estaba hablando por videollamada con mi mamá, allá en México. Estaba yo sentado en la cama, y atrás, en la puerta, se veía un pedazo de la sala. Mi mamá me dijo: ¿y esa persona que está ahí contigo? Volteé de inmediato. No había nadie. Solo Chico, sentado en el sofá, esta vez normal, en 4 patas. Cuando regresé al celular, mi mamá estaba pálida. Te juro que vi a alguien sentado en tu sala, dijo. Parecía un hombre. Pero la cara no la alcancé a ver bien. Esa noche me costó dormir. Lo peor pasó una madrugada.
Me desperté con una sensación horrible, como si alguien estuviera parado junto a mi cama. No escuché ruido al principio, solo sentí una presencia. Abrí los ojos y, en la penumbra, vi una silueta a un lado de la cama. Era chico, pero no estaba en 4 patas. Estaba parado en 2. Y su lomo se apoyaba un poco en la pared, como si estuviera usando la espalda para mantener el equilibrio. Respiraba fuerte, mi cuerpo no me respondía. Sentía el corazón golpearme las costillas. Mi perro soltó un gemido extraño, y se alejó de la cama, caminó hacia la puerta y se quedó ahí, viendo al pasillo vacío. Yo solo pude llorar de miedo. Días después, hablando con un compañero del trabajo que es navajo, le conté, a medias, lo que pasaba. No le dije nombres ni detalles, solo que mi perro hacía cosas que parecían humanas. Él se puso serio y me dijo que, en algunas historias de allá, hay cosas que pueden usar cuerpos de animales, o que pueden aprender a imitar a las personas. Si tu perro comienza a hacer demasiadas cosas como humano, fíjate bien en sus ojos. A veces el animal todavía está ahí, pero algo más lo mira desde atrás. Un tiempo después, me tuve que mudar de departamento. Chico se quedó conmigo, pero poco a poco volvió a comportarse más como perro normal. Ya casi no lo veo en posiciones raras. Solo a veces, cuando estoy en la sala, me doy cuenta de que está en el sofá, con las patas traseras un poco más extendidas de lo normal, y los ojos clavados en la pantalla apagada. Y hay noches, pocas, en que despierto con la sensación de que alguien estaba justo ahí, en el borde de la cama, mirando. Me quedo congelado, sin voltear, porque tengo miedo de verlo otra vez intentando pararse en 2 patas. El cerdo que abrió la puerta de la cocina. Hola, gato macabro. Te escribe Jonathan, desde un pueblito de Santander. Aquí estamos acostumbrados a las historias de fincas, brujas y cosas raras en el monte, pero esta me pasó en la casa de mis abuelos, en plena vereda. Mis abuelos tenían una finquita pequeña, con café, plátano y un corral donde criaban un par de marranos para las fiestas de diciembre. Uno de esos marranos se llamaba Trompo, porque desde pequeño daba vueltas sobre sí mismo cuando se emocionaba. Era bien gordo y comelón, pero muy noble. A veces los animales de finca terminan casi como mascotas, y así era Trompo. El corral quedaba a unos metros de la casa, cerca del cafetal. Estaba hecho con tablas viejas y una puerta de madera asegurada con un gancho sencillo. Nada del otro mundo. Nunca se salía, aunque empujaba a veces. Una temporada, mi abuelo empezó a madrugar más de lo normal. Decía que escuchaba ruidos raros en la madrugada, como pasos en el corredor de la casa y golpes en la cocina. Pensaba que eran ladrones, pero nunca encontraba nada revuelto. Solo un olor fuerte a marrano. Una noche, nos quedamos a dormir toda la familia en la finca porque al otro día tocaba recoger café. Yo me acosté en un catre cerca de la cocina. Como a las 3 y pico de la mañana, me despertó un ruido en la puerta de la casa, como si alguien estuviera tanteando la manija. Pensé que era mi abuelo, pero él roncaba en la otra pieza. El ruido siguió, ahora más cerquita, justo en la puerta que separa el corredor de la cocina. Era un sonido suave, como si probaran el picaporte. Me incorporé despacio y vi que la manija se movía, pero no hacia arriba y abajo como cuando la agarra una persona nerviosa, sino despacio, girando, como si alguien estuviera aprendiendo a usarla. La puerta se abrió un poquito, chirriando. El olor a marrano me pegó en la cara. Desde mi catre, con la luz de la luna entrando por la ventana, vi una sombra rechoncha entrar a la cocina. Era Trompo. Se paró justo en la entrada, pero no como cerdo normal, sino apoyando las patas delanteras en el marco, casi medio levantado, como si echara un vistazo. Respiraba fuerte, y sus pezuñas golpearon el piso de cemento con un sonido extraño. Luego bajó y caminó, despacio, por la cocina, pero no iba olfateando el piso como hacen los marranos. Iba con la cabeza un poco levantada, mirando alrededor, como quien revisa una casa ajena. Se fue directo a la mesa, donde mi abuela dejaba los plátanos y el queso envuelto en un trapo. Yo pensé que iba a tirarse de cabeza a comer, pero no. Lo que hizo fue peor. Apoyó las patas delanteras en la silla, la arrastró un poquito, y se subió medio torcido, hasta quedar con medio cuerpo sobre la mesa. Desde donde estaba, se veía como un niño gordo tratando de alcanzarse algo. Con el hocico empujó el trapo del queso, pero no lo rompió. Lo corrió despacio, le dio la vuelta, como si supiera que debajo había comida. Era un movimiento demasiado preciso para un animal bruto.
Tomó un trozo de cáscara con el hocico y lo dejó caer al piso, como probando el espacio. Después se quedó quieto, mirando hacia mi lado. Yo estaba tieso, tratando de respirar despacio. Pensé que no me veía, pero de pronto soltó un gruñido, que no sonó como gruñido normal. Tenía un ritmo raro, como si intentara imitar palabras. No se entendía nada, pero el sonido tenía cadencia, como si estuviera murmurando. El cerdo se bajó de la silla con cuidado, moviendo las patas como si supiera exactamente dónde ponerlas para no caerse. Caminó hacia mi catre. Por un segundo, juraría que su cuerpo era más alto de lo normal, como si estuviera casi a 2 patas. Se acercó tanto que sentí su aliento caliente en la cara. Yo cerré los ojos y recé lo que me sabía. Sentí como su hocico me tocó el brazo, olfateándome. Luego, una de sus patas delanteras se posó en el borde del catre. Pesaba. No fue un rasguño de animal, fue un apoyo firme, como cuando alguien se apoya en tu cama para mirarte mejor. En ese momento se encendió la luz. Mi abuelo había despertado y, al ver la puerta abierta, fue corriendo a la cocina. Trompo dio un brinco, cayó al piso en 4 patas y salió corriendo hacia el corral, como si nada. Mi abuelo alcanzó a ver solo la parte de atrás, la cola moviéndose. «¿Qué hace ese berraco marrano aquí adentro?», gritó. Revisó la cocina. La puerta de la casa estaba abierta desde adentro. La silla estaba corrida y el trapo del queso a un lado, pero la comida casi intacta. Lo único raro eran unas huellas de pezuñas en el piso. Mi abuelo salió al corral. El gancho de la puerta estaba abierto, no roto ni forzado, solo abierto, como si alguien lo hubiera levantado. Puso un candado al otro día, por si de verdad eran ladrones que entraban y usaban al marrano como excusa. Pero el patrón se repitió. Varias madrugadas se escuchaba la puerta de la cocina abrirse, la silla moverse, y ese gruñido raro, bajito. La cosa terminó feo. Un diciembre, Trompo se enfermó de la nada. Dejó de comer, se echó en un rincón y empezó a emitir esos sonidos raros, como quejas, pero con pausas, casi como si hablara solo. El veterinario del pueblo dijo que era algo del estómago, pero no quedó convencido. Cuando lo fuimos a enterrar, mi abuelo dijo algo que me quedó grabado. Ese marrano no estaba solo. Alguien lo estaba usando para entrar a la casa. Desde entonces, cuando me quedo a dormir allá y escucho un ruido en la cocina de madrugada, prefiero no mirar la puerta. La cabra que tocó la ventana. No mames. ¡Mamá! Hola, gato macabro. Me llamo Marcos, soy de Momostenango, aquí en Totonicapán, y quiero contarte algo que nos pasó hace unos años en el rancho de mi abuelo. Aquí la gente está acostumbrada a los nahuales y a los animales que no son tan animales como parecen. Pero personalmente viví algo que me dejó marcado. Jamás volveré a ver a las cabras igual. Mi abuelo tenía un terreno grande, con una casita sencilla de bloque y techo de lámina. Alrededor estaban los corrales de las ovejas, las gallinas y unas 3 cabras que él cuidaba muchísimo, como a sus hijos, porque decía que las cabras ven lo que uno no puede ver. Esa noche yo me estaba quedando con él. Había ido a ayudarle a acarrear leña, porque ya estaba algo grande y no podía subir tanto al cerro. Pasamos todo el día trabajando, y al caer la tarde ya estábamos los dos cenando en la mesa. Afuera, el viento hacía sonar las láminas del techo. El lugar estaba tan silencioso que podías escuchar las pisadas de los animales allá en el corral. Después de cenar, mi abuelo me dijo que no fuera a salir en la noche, porque había escuchado algo rondando cerca del corral, algo que hacía que las cabras se quedaran quietas, mirando siempre hacia el mismo punto del cerro. Yo pensé que sería un coyote o un perro callejero, pero mi abuelo dijo: «No es animal, nene. Las cabras no tienen miedo de los animales. Tienen miedo a lo que no pertenece a este plano». No le quise dar importancia. Me acosté en el catre junto a la ventana, mientras él se quedó orando un rato. Apagamos la luz como a las 9. Afuera solo se oía el viento y a veces el tintineo del cencerro de una de las cabras. Como a la medianoche, me despertó un sonido raro en el vidrio de la ventana. Pensé que tal vez era una rama. Me moví despacio y miré hacia afuera. Y ahí estaba. Una cabra, parada en 2 patas, apoyando sus pezuñas delanteras en el vidrio. La cara estaba demasiado cerca del vidrio, casi pegada, como si quisiera ver dentro de la casa. Tenía los ojos muy abiertos y no parpadeaba. Y su hocico hacía un movimiento lento, como si respirara con esfuerzo. Me quedé helado. Nunca había visto un animal en esa posición. Su cuerpo era delgado, pero al estirarse se veía más alto, casi del tamaño de un hombre adulto.
Entonces escuché un sonido profundo, un gemido. No pertenecía a ninguna cabra que yo hubiera escuchado. Era un lamento como si estuviera triste. La cabra golpeó de nuevo el vidrio. Esta vez más fuerte. Me enderecé de golpe y mi abuelo se levantó también, como si ya hubiera sabido que esto iba a pasar. Se acercó a la ventana sin prender la luz y susurró: «No lo mires a los ojos, nene». Pero yo ya la había visto. Y la cabra también me estaba viendo a mí. Mi abuelo agarró un rosario que tenía colgado en la pared y empezó a rezar en voz baja. La cabra inclinó un poco la cabeza, como si intentara escuchar lo que él decía. Luego abrió la boca. Lo que salió fue un sonido que parecía entre un llanto humano y el grito de un animal herido. Un sonido que te corta la respiración. Mi abuelo se puso frente a la ventana y dijo fuerte: «No es tu casa. Aquí no entras». La cabra bajó lentamente la cabeza, pero no en señal de ataque. Era como si estuviera reaccionando a las palabras. Dio un paso hacia atrás, siempre en dos patas. Su sombra se alargó sobre la tierra. Y entonces hizo algo sorprendente. Levantó una de sus pezuñas y señaló hacia el cerro. No como un animal levantando la pata al azar. No. Señaló el cerro, directo, como una persona diciendo allá. Mi abuelo dejó de rezar. Se quedó quieto. Y yo sentí un miedo profundo, como si detrás de la cabra hubiera algo más. Algo que no se veía, pero que estaba ahí. La cabra emitió otro gemido, más largo, más profundo, y luego se volteó despacio. Caminó unos pasos, todavía en dos patas, antes de caer finalmente en cuatro y perderse entre las sombras del corral. Mi abuelo cerró las cortinas de golpe y me dijo que no saliera ni a orinar afuera. No dormí más esa noche. Al amanecer, cuando por fin nos animamos a salir, encontramos algo que hasta hoy me da vueltas en la cabeza. Todas las cabras estaban arrinconadas en una esquina del corral, temblando. Y al lado del portón había unas huellas en la tierra húmeda, eran enormes y no eran de ningún animal de la zona. Ese mismo día, mi abuelo mandó traer a un guía espiritual. Hizo una ceremonia y dijo, sin que nosotros le contáramos nada, dijo: «Alguien vino a buscar a uno de ustedes. Pero no encontró permiso para entrar». Desde entonces, cuando voy a Momostenango y las cabras empiezan a mirar hacia el cerro, yo no me escondo y jamás me asomo a la ventana. El caballo que fumaba en el corral. Hola, gato macabro. Te escribo desde Mendoza, de un barrio bastante tranquilo, aunque lo que te voy a contar no tiene nada de tranquilo. Acá todos nos conocemos, y los chismes del barrio vuelan rápido, pero esta historia solo la sabemos unos pocos porque, si la contara tal cual, me tildan de loca. Cuando era chica, mis viejos tenían una finca chica con viñas y unos pocos animales. Teníamos gallinas, un par de chanchos y 3 caballos que usábamos para salir al campo. El más viejo se llamaba Moro, un zaino grandote, testarudo, pero noble. Todos lo conocían porque siempre estaba cerca del alambrado, mirando la calle como si chusmeara la vida de los demás. Al lado de casa vivía don Rinaldi, un hombre mayor, viudo, que siempre estaba con un cigarrillo en la mano. Fumaba de esos cigarrillos fuertes que huelen a tabaco pesado. Mi papá decía que ese hombre tenía el pulmón negro, pero que igual no lo dejaba. Siempre que pasaba por el costado del corral, dejaba la colilla tirada cerca del alambrado. Una noche, hacía un frío de esos que te cortan la cara. Mis viejos habían ido al pueblo y me quedé sola con mi hermano mayor. Estábamos viendo la tele cuando se cortó la luz en todo el barrio. Acá pasa seguido, así que no nos preocupamos al principio. Salimos al patio con una linterna para ver si los vecinos también estaban sin luz. De repente, nos llegó un olor fuerte a tabaco. Pero no de adentro de la casa, venía del fondo, del lado del corral. «Debe ser el viejo Rinaldi», dijo mi hermano, pero no se escuchaba a nadie hablar, ni pasos, nada. Solo el viento. Apunté la linterna hacia el corral, pero la luz no llegaba hasta el fondo. Así y todo, vi algo raro, una lucecita roja, como la punta encendida de un cigarro, subiendo y bajando despacio, como cuando alguien fuma y exhala. Le dije a mi hermano que mirara. «Deja de joder», me dijo primero, pero igual agarró la linterna grande y la encendió. Apuntó hacia el corral, y lo que vimos no lo voy a olvidar nunca. Moro, el caballo zaino, estaba parado cerca del alambrado, pero no en 4 patas normales. Tenía las patas delanteras apoyadas sobre el tronco de madera que dividía el corral, como si se hubiera incorporado, y el cuerpo inclinado hacia adelante. La cabeza la tenía medio bajada, y entre los dientes, bien firme, tenía un cigarrillo encendido.
La bracita roja brillaba cuando, te juro por Dios, el caballo aspiraba. Se le inflaban los ollares y luego soltaba una especie de humo por la boca y la nariz. No era vapor del frío, era humo. El olor era igual al de don Rinaldi. Me temblaron las piernas. Mi hermano se quedó mudo. Yo trataba de convencerme de que estaba viendo mal, de que era una rama, algo. Pero no, la punta se ponía más roja cuando Moro tiraba del cigarro. De golpe, el caballo giró la cabeza hacia nosotros. La linterna le pegó directo en los ojos y brillaron de una forma rara, casi humana, como si estuviera molesto porque lo estábamos mirando. Mantuvo el cigarrillo entre los dientes, ladeándolo un poco, igual que el vecino cuando se ponía a conversar en la vereda. Mi hermano bajó la linterna de golpe. Entra, me dijo, serio. Nos metimos a la casa, trancamos la puerta y nos quedamos en silencio. El olor siguió entrando por la rendija de la ventana, como si alguien estuviera fumando justo abajo. Cuando mis viejos llegaron, les contamos. Mi papá se enojó, pensó que era una broma pesada. Salió al corral con una vela y nos obligó a ir con él. Moro estaba en el mismo lugar, pero normal, en 4 patas, masticando pasto. En el piso, cerca del alambrado, mi papá encontró una colilla todavía humeante. Seguro fue el viejo Rinaldi, que se vino hasta acá, dijo mi viejo, pero la colilla estaba del lado de adentro del corral, donde se supone que el vecino no podía entrar sin que los perros ladraran. Pasaron unos días. Una mañana nos enteramos de que don Rinaldi había fallecido durante la noche, por un paro, según dijeron. No había nadie con él. Murió solo, sentado en su sillón, con un cigarrillo en la mano. Esa misma noche volvió a cortarse la luz. Yo ya tenía miedo, así que cerré la ventana y me quedé en mi pieza. A través del vidrio, igual sentí el olor a tabaco. Me tapé la cara con la almohada, pero igual me llegaba ese humo pesado. Desde mi cama se veía un pedacito del corral. Entre las sombras distinguía a Moro de nuevo, parado cerca del alambrado, y juro que vi otra vez esa pequeña luz roja a la altura de su hocico. No me levanté a mirar mejor. Me quedé con los ojos apretados, temblando, hasta que me venció el sueño. Al poco tiempo vendimos la finca. Mis viejos dijeron que era por problemas de plata, pero yo sé que mi mamá no quiso quedarse después de eso. Años después, cuando ya era grande, le volví a sacar el tema. Me miró serio y me dijo: yo también lo vi, Brenda. No fue tu imaginación. Ese caballo miraba igual que el viejo Rinaldi cuando se ponía a criticar a todos en la cuadra. No sé si fue el alma del vecino, un vicio que se le pegó al animal, o algo peor que usó el cuerpo del caballo para seguir fumando. Pero cada vez que paso por un corral y siento olor a tabaco, te juro que no miro demasiado, por si acaso. El perro que se sentó en la mesa. Hola, gato macabro. Me llamo Ricardo y te escribo desde Catepec. Yo sé que aquí se cuentan un montón de cosas raras, pero lo que pasó no me lo imaginé. Ni fue una alucinación, lo vi con estos ojos, y hasta la fecha mi mamá prefiere decir que fue producto de mi imaginación, para no volverse loca. Vivimos en una casa chiquita, de interés social, con sala, cocina y 2 cuartos arriba. En ese tiempo teníamos un perro mestizo que se llamaba Bolo. Era parte de la familia. Era de esos perros callejeros que adoptas porque se planta en tu puerta y ya no se va. Siempre fue muy normal. Comía sus croquetas, dormía en su cama vieja junto a la puerta, ladraba cuando pasaba alguien sospechoso y ya. Todo cambió cuando mi papá empezó a juntarse con un señor del tianguis que vendía trabajos. Mi papá nunca dijo que fuera brujería, pero todos sabíamos que esas cosas no eran muy limpias. Una noche llegó con una bolsita roja amarrada con listón negro y la colgó en la puerta, para proteger la casa, según él. Desde esa noche Bolo dejó de ser el mismo. Primero fueron de cosas chiquitas. El perro ya no dormía en su camita, se quedaba sentado frente a la puerta, viendo la bolsita roja como si estuviera esperando que se moviera. A veces gemía bajito, como cuando sueñan feo. Después empezó a seguir a mi papá a todas partes, pero no como antes, feliz, sino pegado a sus talones, mirándolo fijamente, sin mover la cola. Una madrugada, como a las 3, me despertó el ruido de sillas arrastrándose. Pensé que mi papá se había levantado a cenar algo, porque luego le da por hacerse quesadillas a esa hora. Me levanté al baño, y al pasar junto a la escalera vi que la luz de la cocina estaba prendida. Desde el pasillo se veía la mesa del comedor. Te juro, gato, que lo que vi no lo voy a olvidar jamás.
Bolo estaba sentado en una de las sillas, como una persona. Tenía las patas traseras dobladas sobre la silla y las delanteras apoyadas en la mesa. No era un perro parado nada más, estaba sentado bien, como cuando te sientas a comer. Enfrente de él estaba mi papá, con la mirada perdida, hablando en voz baja. No alcanzaba a entender lo que decía, solo escuchaba murmullos. Lo más raro es que mi papá tenía los ojos medio vidriosos, como si estuviera drogado o borracho, pero no olía a alcohol. Y Bolo lo veía directo a la cara, sin parpadear, con la cabeza ligeramente ladeada, como si lo estuviera escuchando. Me quedé congelado en la escalera. De repente mi papá se cayó, y el perro hizo algo siniestro, movió una de sus patas delanteras, la levantó poquito y la puso sobre la mano de mi papá. No fue un golpecito normal de perro. Fue despacio, como cuando alguien te toma la mano para calmarte. Mi papá empezó a llorar. Pero llorar feo. Decía cosas como no me dejes, y yo cumplí, no era para tanto. Y el perro seguía así, con la pata sobre su mano. Yo solamente podía ver de perfil, pero te juro que por un momento el hocico de Bolo parecía más largo, como de algo que no era perro, como si se estirara cuando mi papá bajaba la mirada. De pronto, mi papá se levantó de golpe, tirando la silla. El perro bajó de la silla también, pero no como un animal, sino dando un paso raro, como si primero hubiera querido bajar una pierna y luego la otra, como un humano torpe. Cuando sus patas tocaron el piso, ya lo vi normal, otra vez en 4 patas. Corrí al cuarto fingiendo que venía del baño, me metí a mi cama y me hice el dormido. Escuché a mi papá subir las escaleras, respirando agitado. Pasó junto a la puerta de mi cuarto, se detuvo un segundo, y luego siguió hacia su cuarto. Al día siguiente, mi mamá encontró la bolsita roja tirada en el patio, rota, como si algo la hubiera rasgado con uñas. Mi papá juró que él no la había tocado. Esa misma tarde, Bolo desapareció. Teníamos la puerta cerrada. Lo buscamos por toda la colonia, preguntamos a los vecinos, nada. Desapareció. Las semanas siguientes mi papá empezó a enfermar. Primero dejó de dormir bien, luego dejó de comer. Se ponía a llorar, decía que alguien lo estaba viendo desde la puerta. Un día, cuando ya lo tenían que llevar al doctor, se quedó sentado en la mesa del comedor, en la misma silla donde yo vi a Bolo. No hablaba, solo veía hacia la puerta. Mi mamá le puso un plato de comida y él hizo algo que me recordó todo, apoyó la mano sobre la mesa exactamente en el mismo lugar donde el perro había puesto la pata aquella noche. Y empezó a decir cosas sin sentido. Meses después, mi papá terminó internado en un psiquiátrico. Nunca volvió a ser el mismo. A veces, cuando vamos a verlo, lo encontramos sentado en una silla, con los brazos sobre las piernas, y hace un sonido bajito, como un ladrido. Yo sé que suena absurdo, pero a veces siento que lo que mi papá trajo a la casa no fue protección. Algo se metió ahí usando a Bolo. No sé qué vio mi papá con ese señor del tianguis, pero desde aquella noche en que el perro se sentó en la mesa, ya nadie en esta casa volvió a estar tranquilo. Por eso te mando esto, gato. Para que quede grabado en algún lado, no todo animal que actúa como humano es un nahual que anda ahí nada más. A veces es algo peor, algo que usa su cuerpo como si fuera un traje prestado.